Muy buenas desde el canal del Club de los Viernes, soy Roberto Granda y hasta que pueda volver a charlar con los amigos en persona, lo haremos por aquí, vía telemática. Ser provocador hoy en día parece que escandaliza más a los progres, que promulgan el nuevo puritanismo y las nuevas reglas censoras, normalmente contra la libertad de la mujer. Son como la vieja brigada moral, pero disfrazada de pseudomodernidad. Y para hablar de eso, precisamente, hoy está conmigo, al otro lado de la línea, desde su domicilio, una chica con la que ya conversé en otra ocasión y a mí me gusta mucho hablar porque hablamos de cosas nuevas que incluso yo desconocía hasta el momento. Muy buena, Sofía Rincón. Hola, ¿qué tal? Pues estas horas, para el que no lo sepa, esto luego se verá grabado en su momento, pero son ahora mismo las 12:00 de la noche. ¿Tú tienes ahí para enseñarlo? A ver, 12:15. 12, 12:15. A ver, 12, a ver. sí, sí, ¿Se sí, ve bien? 12:15. sí, ¿Se sí, ve se ve, bien? se ve, se ve. Estamos en la hora golfa, esto, hay que poner dos rombos ahora mismo y avisar a los padres de que este no es un vídeo apto para menores, ¿no? Ujú. Porque además, es que en el último tuit que pusiste, o uno de los últimos, la semana pasada, de los que yo leí, alguien te ponía, ¿por qué no aprendes a pintar de una vez? Y tú le pusiste, estoy muy ocupada masturbándome. Eso es una forma de cortar a la gente de raíz, ¿no? Directamente. A ver, es que me hace gracia. O sea, mira, por ejemplo, yo me defino como artista degenerada. ¿Por qué? Porque Artista. tengo un Vale. montón de haters que me llaman degenerada, ¿sabes? Por el tema de mis cuestiones sexuales y tal. Entonces dije, coño, pues mira, perfecto. Artista degenerada, hago arte degenerado y ya está. Así que, Pero y antes bueno, pues degenerado era algo que utilizaban sobre todo los más retrógrados, los más reaccionarios, para definir al sí, gay, para definir al bisexual, y ahora te lo llaman a ti muchas veces desde los supuestos progres que encima no soportan que tú les ataques, que a veces te defines o te definen como el azote de los progres, lo que pasa que no sé si azote es el término más propicio, teniendo en cuenta que a veces hablas también de sadomasoquismo. sí. Soy abiertamente sadomasoquista y bueno, por lo general, bueno, tengo bastantes esclavos, así que pues realmente es una cuestión que lo de azote pues sería de lógica. Sofía, pero perdona, cuando tú me hablas de esclavos, como la recogida de algodón, me refiero como aquellos esclavos de las plantaciones americanas o qué tipo de esclavos son. No, a ver, esos esclavos, por a su desgracia, no eran esclavos consentidos. Es Mm, decir, no eran esclavos que lo hicieran con consentimiento. ¿Vale? Esto es otra cosa. Es decir, cuando yo hablo de esclavos me refiero a gente que sus apetencias sexuales pues implican la dominación por parte de una mujer de forma voluntaria y como performance. Es decir, realmente esta gente, muy por el contrario de lo que se suele pensar, porque la gente suele creer que un esclavo es un tío que es un pelele, un planchabragas y cosas así, y es todo lo contrario. Por lo general, los esclavos en su vida diaria son gente súper dominante y precisamente es su vía de escape la de, la de ser esclavos. O Pero sea, también te buscan digo, un alter ego donde cambian los roles, por así decirlo. sí, y es súper normal que una persona súper dominante también busque ser dominada sexualmente. Y de hecho, no solo eso, es que muchos hombres que son muy dominantes sexualmente también tienen un lado sumamente sumiso. Es decir, tú, si yo es que, ¿sabes qué pasa? No creo en la dominación, digamos, pura o la sumisión pura. Creo que siempre hay un balance. Más que nada porque, como ama lo digo, sabes, tú si no sabes bien lo que es el placer de ser dominado, ¿cómo vas a dominar a alguien? Es decir, cuando tú dominas a alguien, lo que buscas es que esta persona reciba placer a través de su dominación. Es decir, tú lo que estás haciendo, muy por lo contrario de lo que la gente cree, tú no es que estés obligando a esa persona a hacer cosas que no quiere. Al contrario, estás obligándole a hacer cosas que quiere. Porque jolín, se obtiene un placer sexual de determinados actos.
Pero ¿tú crees Y que eso puede... la sociedad en general la ves como más reprimida, las personas? O sea, a la gente le cuesta desinhibirse. A ver, es que esto es importante. Mucha gente cree que el hecho de, digamos, hacer escándalos públicos o cosas por el estilo, significa necesariamente desinhibición. Y no es así. O sea, tú puedes ser una persona súper reprimida y a lo mejor intentar hacer un escándalo sexual en la calle. O hablar de sexo, no sé qué. Por ejemplo, las feministas radicales Uy, salen en tetas a la calle y cosas de estas. Pero realmente luego son personas súper reprimidas sexualmente. Entonces, quiero decir, hay que saber también ver que la desinhibición sexual no es algo que tenga por qué manifestarse de forma obvia. Es decir, una persona, por ponerte de ejemplo, un cliché. Bueno, yo misma, en cierto modo, o sea, sin irnos a un cliché, yo misma, jolín, llevo que si collar de perlas, que si no sé qué, me gusta leer, soy una persona sumamente abierta, digamos, con la religión y con muchísimas cosas que pueden parecer, digamos, contrarias a toda esta vorágine sexual, y sin embargo soy sadomasoquista, ¿sabes? O sea, es que las cosas no son tan obvias como la gente pueda pensar. pero tú recibes más ataques por parte de mujeres que por parte de hombres que a lo mejor no entienden muy bien por qué una mujer que promulga ese tipo de libertad sexual no sea de su cuadrilla, que en realidad es una secta, ¿no? De su rebaño izquierdista o su rebaño progre. Bueno, esto es un matiz tremendo, ¿eh? Porque mis haters son de los dos extremos. Yo tengo haters hiper progres e hiper fachas. Fachas de verdad. No facha de cuando un progre dice, ¡ay, qué facha! ¿Por qué comes carne? No, Bueno, a fachas de ver, es verdad. que facha Tíos que ha son... perdido realmente su sentido y como hoy todo es Claro. facha, el facha verdadero muchas veces no se identifica porque todo es fascismo, entonces, claro. Claro, pero si tú te vas, por ejemplo, a la gente que más me insulta en Twitter, con diferencia, son neonazis. Y cuando te digo neonazis, lo digo de verdad. O sea, gente que tiene, gente que venera, que ensalza el fascismo de verdad, ¿sabes? Bueno, claro, porque ahí el papel de la mujer, El de tanque en las calles y cosas por el estilo, ¿sabes? porque el papel de la mujer estaba relegado a ser simplemente ama de casa y una máquina de tener hijos y de parir, entonces ellos Claro, no soportan que tú tengas esa libertad y que encima seas explícita con ella. claro, ese es el problema. El tema es que luego estos tíos que son los adalides de la liberación, por así decirlo, que son los progres, consideran, por ejemplo, el sadomasoquismo, para empezar, no está en una situación del todo legal en España. O sea, porque ten en cuenta que en España, aunque a ti te den una bofetada consensuadamente, o tú la des consensuadamente, eso es ilegal. Ya, claro, ¿dónde está el límite entre la violencia y el placer? Eso es un interesante Claro, pero debate. si tú estás tirándote a una mujer, por ejemplo, a Yo, cuatro yo quiere patas, decir o cualquier otra persona, ¿eh? Que cualquier no otra hay que persona, da personalizar. igual. A ver, espero que lo hagas, francamente, pero bueno, si tú te estás tirando una tía a cuatro patas, es instintivo darle un cachete en el culo. Es instintivo, es una cosa innata. O sea, es que yo no concibo hacer eso sin dar un cachete. Bueno, pues eso realmente es ilegal, ¿sabes? O sea, yéndote a algo súper absurdo. Imagínate el sadomasoquismo, ¿sabes? Tendríamos que estar. O sea, tendríamos que estar todos en la cárcel. Y además hay una cosa muy interesante, y es que las feministas, por ejemplo, o sea, cualquier persona podría decir, porque a mí me lo han dicho esto mil veces, en plan de, oh, pero tú eres dominatrix, entonces, ¿qué pasa? ¿Te gusta humillar a los hombres y cosas por el estilo, ¿sabes? Y lo consideran como, oh, pero es que eres feminista o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pues las feministas, estas frígidas, las neofrígidas, estas tías consideran que ser dominatrix, para empezar, su concepción de la dominación es ridícula, ¿vale? Pero
creen que ser dominatrix es machista. ¿Sabes por qué? Lo consideran machista porque dicen, como vivimos en un sistema patriarcal, tú lo que estás haciendo es un simulacro. O sea, es decir, estás haciendo un teatro que te hace creer a ti misma que no estás sometida por el patriarcado. Por lo tanto, no te hace ver el machismo y por lo tanto es una actitud en el fondo patriarcal. En las Y bueno, piruetas mentales y los enredos que tienen las neofeministas estas, impresionante, me pierdo impresionante. muchísimo. Pero una vez Y bueno, fuera de cámara, Sofía, me hablaste ¿cómo? una vez fuera de cámara me hablaste de mazmorras y algo así. Yo pensaba que me estabas hablando de algo medieval, de la Torre de Londres, y mi cara te dio a entender que no sabía qué era eso de las mazmorras. Ahora quiero que lo expliques aquí ya un poco más Bueno, a ver, las abierto. mazmorras son locales a los que se va a practicar sadomasoquismo. Pues te vas a encontrar ahí pues, la típica Cruz de San Andrés, la habrás visto 1000 veces en películas. ¿Sabes? Que es como una X Hmm, donde se ata a la gente, ¿vale? Eso te lo como el encuentras símbolo de ahí. los Bolton de Juego de Tronos. Sí. Pues ese es de mis aparatos favoritos, por ejemplo, por cierto. Ah, Me gusta mucho. Pues te vas a encontrar de todo en esos locales, ¿no? Pues potros, jaulas. el eh, potro, pero como el de gimnasia que teníamos para saltar en el colegio. sí, pero normalmente los potros que te encuentras ahí, en las patitas del potro, tienen unas esposas para que tú estés ahí y no puedes Bueno, en moverte. las cárceles venezolanas hacen algo parecido. Eh, ¿Tienes, Pero no consensuado, esa es la No, claro, no diferencia. yo creo que con lo consensuado está la clave, ¿no? En si es consentido o no. Tú tienes también Evidentemente. una guerra particular abierta con el Ministerio de Igualdad, porque le escribiste un tuit que yo me atrevo a reproducir aquí, porque ya decimos que estamos en horario de dos rombos, que le pusiste, soy mujer, bisexual y sadomasoquista, y este ministerio me importa un pimiento, literalmente. Es absolutamente prescindible y trata a las mujeres y personas LGTB como si fuéramos niños pequeños. Para colmo, la gente que lo lleva condena el BDSM, no quiero pagar esta mierda. Bueno, pues este mierda y dos asteriscos porque la Porque, censura está muy eso. El BDSM, que es EBSO, o sea, EBSO es banda sonora original, pero BDSM es, ¿qué significa? ¿Es bondage, alguna droga? pues bondage, dominación, sumisión. Digamos, el BDSM es lo que engloba todas las prácticas de sexualidad alternativa, por así decirlo. Bueno, ya sabes que el sexo solamente es sucio si se hace bien, o algo así decía Woody Allen, ya no recuerdo la cita exacta. Estoy muy de acuerdo con esa frase, ¿eh? O sea, Sí, la gente ve el tema del sadomasoquismo como una cosa de, digamos, como de locura, de pura perversión y tal. Y a ver, yo me defino a mí misma como una pervertida muchas veces, ¿sabes? Porque, en fin, ¿no? Es una parte importante de mi vida. Pero el sadomasoquismo realmente requiere de tener una confianza inmensa con la persona con la que lo practicas, ¿sabes? Me refiero cuando quieres ir verdaderamente a fondo en esa cuestión, porque tú cuando practicas sadomasoquismo lo que haces es adentrarte en la psique de esa persona. tiene mucho psicología. Sí, absolutamente. O sea, tú puedes pegarle a alguien 20 latigazos, que da igual si esa persona no te tiene ningún respeto, ¿sabes? Y si no has dominado mentalmente a esa persona, es que le da igual, no va a sentir nada. Bueno, le dolerá y tal, pero no, pero psicológicamente no le dominas. Entonces necesitas aprender de esa persona, conocerla, entender sus debilidades, etcétera, para poder hacer catarsis con eso. O sea, que es una manera también de espiar ciertas cosas internas y de Sí, sí, llevar es totalmente. como llevar el sexo a una nueva dimensión, a un nuevo estatus. Sí, Es, sí, es liberador totalmente. O sea, es es que curioso es, porque realmente no tiene mucho de perverso en el sentido de que dentro de lo que esté el ámbito legal, por supuesto, o sea, siempre que no haya abusos sexuales, ni de menores, ni ninguna práctica no consensuada, la libertad la pone cada uno en su cabeza y en su cuerpo, creo. Pero vamos, tú normalmente, sin embargo, tienes muchos detractores precisamente por la libertad con la que hablas. ¿Cómo te explicas? ¿Crees que España de alguna manera tiene resabios, no sé si del nacionalcatolicismo o de haber estado muchas décadas reprimidos? es complicado. Es que yo creo que España, más que eso, es por el tipo de país que es, por la mentalidad que hay de que, digamos, aquí
todo el mundo tiene que ser más papista que el Papa, ¿sabes? O sea de lo que sea. Entonces, es como que el matiz no existe. Entonces, yo, por ejemplo, digo, soy una pervertida. Y lo digo así, pues, un poco, porque estoy tan harta de que me lo llamen que ya, pues, lo cojo. Igual que lo de degenerada, ¿sabes? Porque digo, bueno, pues mira, que les den, ¿no? Pero es que, a ver, el problema que yo veo en España es que realmente del mismo modo que si, por ejemplo, estás hablando de esto, de libertad sexual, ya vendrá una horda de gente a decirte, eres una progre, no sé qué. O si estás hablando de catolicismo, por ejemplo, dices que eres creyente y ya tiene que venir una horda a decirte, facha, no sé qué, y a lo mejor eres comunista y católico, ¿sabes? O sea, es que... Sí, la España de los ¿sabes? clichés y las etiquetas. Pero son los clichés y este país, pues a la gente le encantan los clichés. O sea, es una marca ineludible de España. Está la tortilla de patatas y luego los clichés, ¿sabes? Pues aquí, o sea, somos así. Por eso la guerra civil no ha terminado, ¿sabes? Y sigue habiendo esa diferenciación constante entre las personas por tonterías. Sí, al Porque final lo que más somos diferencia a así. las personas yo creo que es la actitud que tenga hacia los demás. Al final conoces tan mala gente y buena gente de un lado o de otro de supuestos lados. Suponiendo que solamente haya dos Españas, que hay más. Yo creo que cada persona lleva una idea de país dentro de sí misma. Pero bueno, en una entrevista que hicimos anteriormente, cuando estábamos ahí en la glorieta de Quevedo, ¿recuerdas? Esa Sí. eh, que se llama La Azote de los Perros, tiene 93.000 visualizaciones en el canal del Club de los Viernes. El objetivo es superarlas, ¿eh? ¿Tú crees que podremos? A ver si no te linchan por sacarme aquí. No, no, no. A ver, nosotros somos liberales, pero queremos hacer uso de la palabra liberal. O sea, ser liberales quiere decir que una artista degenerada y perversa o pervertida, no sé cómo dijiste, tenga cabida también y pueda expresarse, porque si no, no tiene ningún tipo de gracia. No, no tiene ningún A mérito ver, ser liberal si luego eres un censor. yo soy capitalista, ¿eh? Las cosas por su nombre. Así que Claro, claro, es que si lo fueras del cupo de comunista liberal lo cumplo. Lo del cupo liberal lo cumplo, lo cumplo. Sí, sí, y además el liberalismo precisamente yo creo que es, bajo el punto de vista, el individuo ensalzar esa libertad y que el Estado y sus medidas coercitivas se metan lo menos posible, es decir, que garantice más o menos una serie de funciones y sobre todo garantice el cumplimiento de la ley, la libertad, las fronteras y poco más. Pero lo estamos viendo precisamente ahora con el estado de alarma y la suspensión democrática, que cuanto más se mete el Estado en la vida de las personas, menos libertad tenemos. Sí, la verdad es que es tremendo. Y sobre todo porque, mira, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho de la democracia estadounidense es que su constitución es súper sencilla. Es decir, hay una serie de elementos clave que son las bases, los axiomas de la Constitución, y luego a partir de ahí, pues las cosas se definen por juicios que hayan ido ocurriendo y demás, ¿no? El tema es que eso es mucho más coherente, porque quiero decir, el trabajo de un juez consiste en dilucidar quién tiene razón y quién no respecto a un tema en base a determinadas definiciones jurídicas. Es decir, es un trabajo muy complicado, porque requiere de ahondar en los conceptos de una forma brutal. Es decir, por ejemplo, en el en el caso este de José Bretón, lo que determinó que se culpabilizara fue la definición de ciencia. Es decir, si la definición, porque claro, solo había una prueba material, una prueba científica. Entonces, claro, si la definición que se daba de ciencia no incluía la prueba científica que había, esa prueba no pasaría a ser prueba científica. Por lo tanto, no sería válida y entonces ese tío habría quedado libre. Entonces, claro, una constitución que parte de eso, de una serie de axiomas, y a partir de ahí los jueces van elaborando conceptos, requiere por fuerza de llevar a cabo los razonamientos con matices. Sin embargo, una constitución como la española, que lo que hace básicamente es elaborar un laberinto jurídico,
en lugar de facilitar las cosas, porque claro, cuanto más difícil es es la ley, o sea, la ley tiene que ser comprensible a todos los ciudadanos. Cuanto más difícil es, más absolutamente injusta es. Entonces, claro, ese es el problema que yo veo en la Constitución española, que es un laberinto jurídico, en lugar de algo que sea claro y distinto, Sí, ¿sabes? llena de trampas también. Y Sofía, y en esta época de confinamiento, cuando ya llevamos muchos días, ahora un poco más aliviados, ¿crees que eso va a afectar en las relaciones de pareja, en las relaciones sexuales, en las relaciones de alguien que a lo mejor se pasó la cuarentena con una persona que ya no se soportaban de antes y ahora han descubierto que se soportan menos todavía, que habrá más divorcios, que la gente se enamorará más? Desde tu punto de vista, sobre todo en el ámbito de las relaciones, cómo lo imaginas la pareja post pandemia? Hombre, pues fijo que aumenta el número de divorcios. Es que vamos, segurísimo, segurísimo. Y más teniendo en cuenta que está la gente con los niños 24 horas metidos en casa. Es decir, los niños pequeños van al colegio, se cansan, van al parque, tal. Entonces, digamos, hay una serie de respiros. Y los padres, pues, mientras están trabajando, pues digamos, o trabajan o están con el niño. Pero las dos cosas a la vez normalmente no las tienen. Pero claro, de pronto estar 24 horas al día, que tienes que compaginar tu trabajo con la crianza al mismo tiempo físico, es una locura eso. Hmm. O sea, es que desquicia, ¿Y ¿sabes? crees que la gente Y, habrá aprovechado más para tener relaciones, que el sexo habrá cambiado, se han cansado, van a buscar nuevas experiencias? Porque yo pienso que estar un par de meses, 2 meses y medio, todo el rato con la misma persona, por mucho que te guste, no sé, no sé cómo lo ves tú. Ya bueno, sabes lo que... a ver, por un lado, no sé si lo sabes, pero se han incrementado un 110% las ventas de juguetes sexuales. No, no, era un dato que desconocía. Pues sí, lo cual te da a entender que hay una serie de necesidades. No obstante, respecto al tema de aburrirse de una persona, yo es que no creo en ese concepto. Es decir, yo creo que ¿Tú crees en todo reinventarse es... continuamente? ¿En El reinventar la sadomasoquismo pasión? consiste en eso. El ¿Perdón? sadomasoquismo consiste en eso. Que el Mm. sadomasoquismo consiste en eso. O sea, digamos, cuando tú te acuestas por primera vez con una persona y los dos sois sadomasoquistas y tal, Pero la tú piensas, primera vez... Sofía, perdona, que no todo el mundo es sadomasoquista en sus A ver, relaciones. ya, yo te estoy hablando desde mi perspectiva, Vale, vale. Primero ¿sabes? cuéntame tu perspectiva y luego tu opinión sobre el general. Bueno, cuando tú te acuestas con una persona y las dos personas son sadomasoquistas, la primera vez entre esas dos personas es la más insulsa, la más sosa de todas. No porque tenga que ser sosa en sí misma, sino porque como es profundización constante el sadomasoquismo, porque tienes que profundizar en la persona constantemente y demás, pues digamos que ahondar constantemente en la misma persona es lo que hace que disfrutes más de esa persona, lo cual suele conllevar, a ver, toda la gente que somos, bueno, no toda, pero la mayoría de las personas que somos sadomasoquistas, pues nos gusta incluir a más gente en los juegos de vez en cuando, ¿no? ¿Incluir a más gente Pero te refieres dos, tres, un equipo de fútbol? de todo. O sea, más gente, De, pues, alguien que pase por debajo. A ver, no quiero frivolizar tampoco, porque la verdad que hay términos en los que yo soy territorios ignotos para mí, en los que en los que no me he aventurado. Por eso digo que no quiero tampoco analizar, pero cuando te dices, claro, incluir a más gente, es que más gente puede pasar de 3 a 30. sí. Vale, vale, vale. Bueno, sí, sigue, por favor. Si vas a una fiesta de esta índole en la que ibas advertido, o sea, si tú has ido a ese local Mm. en esa fiesta concreta, y es decir, no tú solo, con tu pareja, sino en plan, voy a esta fiesta concreta que consiste en esto, Sí, que ya sabes a lo que vas.
¿Sabes? A lo que vas, claro, por supuesto. Aunque hay de todo, ¿eh? Por ejemplo, hay cosas tipo cenas, ¿sabes? Simplemente. Pero, quiero decir, hay de todo, pero Bueno, quiero hombre, decir, la gastronomía es un las, placer. las experiencias sexuales, cuando se trata de BDSM, no tienen por qué ser explícitamente sexuales. Es decir, tú puedes estar viviendo algo que aparentemente no es sexual y sin embargo vivirlo como de forma muy sexual, ¿sabes? El concepto de erotismo que tenga cada uno. Exacto, por ejemplo, ir a una zapatería, bueno, el fetichismo de pies, ¿sabes lo que es? Sí, sí, claro. Sí. Pues, por ejemplo, No, imagínate, no, que tampoco tengo 14 años, quiero decir. Que, a ver, que- ya, pero yo que no haya practicado ciertas cosas no quiere decir que las desconozca. sí, Y yo sí. apruebo totalmente los pies bonitos de las mujeres. Pues imagínate ir con un fetichista a una zapatería Eso es y como ir con probarte. a una telepizza, ¿no? Con alguien que le encante ese tipo de Claro, comidas. y que te pruebe, que te ponga un zapato, te ponga otro, y ir probándote el calzado con esa persona. No hay nada explícitamente sexual, Claro, pero para pero él toda sí. esa experiencia, no, y para la mujer. O sea, es una maravilla que la adoración. O sea, quiero decir, eso no, eso suele verse como algo que disfruta solo el hombre, pero para nada, o sea, es un disfrute mutuo absoluto. O sea, que podemos Del ver mismo las... modo, te pongo Sí. un ejemplo, porque esto la gente no lo suele entender. Cuando dicen, claro, a mí la frase clásica que me sueltan es, normal que a ti te guste, eres la que da, ¿sabes? Y cosas por el estilo. Mira, un ejemplo, ¿vale? Del mismo modo que cuando un hombre pues le agarra del pelo con fuerza a la mujer, ¿sabes? Le dice lo puta que es. Y se la tira, ¿vale? Y lo está disfrutando absolutamente. Y ella también, ¿sabes? Y hay un feedback de dominación y sumisión, ¿vale? Pues del mismo modo, una mujer que le está metiendo el pie en la boca a un hombre, diciéndole lo patético que es, por ejemplo, también está teniendo un feedback de dominación y sumisión y Mm. que es disfrutado por ambas partes, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es decir, ponemos las zapaterías como los nuevos templos de la lujuria, puede ser. Y la gente que trabaja allí, a veces, ¿tú crees que saben identificar a los fetichistas? Sí, ¿no? Porque si te pruebas 15 pares, 16 pares de zapatos, al final se nota. Es muy obvio, yo creo. Es muy obvio, O es muy obvio. sea, yo creo que es evidentísimo. Mm. Pero bueno, mira, ¿Y algún sitio desastre. más así, aparte de las zapaterías? Por ejemplo, las tiendas de ropa interior, las tiendas de lencería femenina, eso ya es más explícito, ¿no? Eso ya es más evidente. Si te metes en el probador con tu chica a probarse un liguero o a probarse un conjunto, ¿no? Unos tangas o algo, y ahí ya dirán, oye, ¿qué está pasando aquí? Sí, por ejemplo. O sea, bueno, mira, por ejemplo, una de mis experiencias que he tenido durante la pandemia, porque claro, el estar en pandemia estaba sola y Oh, claro, el sexo en pandemia por Sofía Rincón. Nueva sección. A ver, ¿qué pasó en la pandemia? mira, pues le envié mis bragas a un amigo por el correo, por ejemplo. El de Segur tuvo que, esperemos que no lo haya abierto. Sí, fue divertido ir a correos, porque claro, como ahora las aduanas están como están, pues me preguntó, oye, ¿qué lleva el sobre dentro? Y yo le dije, lleva bragas. Y entonces el tipo, claro, en plan de, vale, muy bien. Pero bueno, Me hubiera gustado ver la cara de ese empleado de correos, la verdad. Pero bueno, cara de pop. a ver si hablamos en otra ocasión también. Y así, por concretar ya en otro tema, ¿cómo estás viendo tú este gobierno de coalición en esta crisis de la pandemia? Porque mi opinión es que es un desastre absoluto. Yo creo que incluso si lo quisieran hacer aposta tan mal, no saldría tan desastroso. Yo creo que cualquier persona, bueno, cualquiera no, porque hay mucha gente que ya tiene su vida hecha en España, digamos, ya ha desarrollado toda su vida aquí. Entonces, no. Pero yo creo que la mayor parte de la gente que quiera tener un futuro profesional se planteará largarse de este país.
se planteará alargarse a España porque es que es una cuestión de que, por ejemplo, lo de autónomos, lo empezar a cobrarles a los restaurantes y tal, lo de la licencia esta libre de coronavirus. No sé si lo has visto. Sí, sí, para Es ser como que COVID-19, sí. no pueden ni pagar las cuotas y encima les quieres cobrar más. O sea, es que es todo tan... Es como, mira, iba a haber una crisis de todas formas, ¿vale? Pero es que esto ya es de meter en la UCI a España directamente, ¿sabes? Es que es Sí, una cosa, como metáfora está muy bien, ¿no? Es España la que va a ir a la UCI, es yo creo. esperpéntico. O sea, es que es esperpéntico y además es que salen, quiero decir, todos los escándalos que salen, es que salen como 12 escándalos por día, literalmente. Entonces, claro, hay algún punto, quiero decir, escándalos por los cuales un presidente debería dimitir del país, debería dimitir de su cargo, ¿sabes? Y sin embargo, pero claro, están saliendo tantos escándalos todos los días que es como, bueno, de perdidos al río, ¿qué más da? Otro más, ¿sabes? Bueno, Me río, pero ni ya, puta ya. gracia, ¿sabes? Bueno, pues Sofía, yo voy a animar a la gente, a los espectadores de nuestro canal, a los numerosísimos espectadores, espero que pongan sus opiniones sobre esto que hemos hablado, sobre el sexo en el confinamiento, sobre el BDSM, se dice así, y que yo no te mando mis calzoncillos por correos, pero te mando un abrazo hasta de Muchas Oviedo hasta gracias. Madrid y espero que nos veamos pronto, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sofía. Hasta luego. Hasta luego.